En las afueras de Bogotá, donde los caminos de tierra se perdían entre la niebla perpetua de las montañas, se alzaba el convento de Santa María de los Dolores. Era 1874, y la ciudad apenas comenzaba a extenderse más allá de sus límites coloniales. El convento, construido hacía más de un siglo, había sido durante generaciones un refugio de silencio y oración, donde las hermanas de la orden vivían apartadas del mundo. Nadie en el pueblo cercano de Fontibón cuestionaba la devoción de aquellas mujeres. Cada semana, los comerciantes que viajaban entre poblados se detenían en el convento para descansar, y las monjas los recibían con hospitalidad. Les ofrecían pan recién horneado y copas de un vino oscuro que, según decían, elaboraban ellas mismas con uvas traídas de los valles del sur. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más relatos como este. El vino tenía un sabor particular, intenso y metálico, que dejaba en la boca una sensación extraña. Pero los viajeros lo aceptaban sin cuestionar, agradecidos por la generosidad de las religiosas. Lo que nadie sabía era que ese vino guardaba un secreto que convertiría al convento en el escenario de uno de los crímenes más macabros de la historia colombiana. Todo comenzó a cambiar cuando Vicente Morales, un arriero de Zipaquirá, desapareció sin dejar rastro. Vicente era conocido en toda la región por su puntualidad y responsabilidad. Cada mes hacía el mismo recorrido. Llevaba sal desde las minas hasta Bogotá y siempre pasaba una noche en el convento de Santa María. Su esposa Catalina esperó días, luego semanas, pero Vicente nunca regresó a casa. Catalina era una mujer de carácter fuerte, criada en el campo y acostumbrada a las dificultades de la vida. No aceptó las explicaciones vagas que le daban en el pueblo. Los caminos son peligrosos, le decían. Pudo haberse caído por un barranco. Pero ella conocía a su marido. Vicente era cuidadoso, experimentado, no desaparecía así como así. Decidió seguir la ruta que él recorría habitualmente. Caminó durante 2 días, preguntando en cada posada y a cada campesino que encontraba. Todos recordaban haber visto a Vicente pasar, siempre en dirección a Bogotá. El último lugar donde alguien lo había visto era justo antes del convento. Un vendedor de frutas le dijo que lo había visto entrar por la gran puerta de madera al caer la tarde. Cuando Catalina llegó al convento, la recibió la Madre Superiora, una mujer entrada en años llamada Sor Clemencia. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas y ojos pequeños que parecían evaluar cada movimiento. Su voz era suave pero firme y negó haber visto a Vicente. «Muchos viajeros pasan por aquí», dijo mientras secaba sus manos en el delantal. «Es imposible recordarlos a todos». Catalina insistió, describió a su marido, mencionó las fechas exactas. Sor Clemencia mantuvo su expresión inmutable y repitió que no podía ayudarla. Pero cuando Catalina comenzó a marcharse, notó algo extraño. Desde una de las ventanas del segundo piso, otra monja la observaba fijamente. Era joven, con el rostro pálido y los ojos llenos de algo que parecía miedo. Cuando sus miradas se cruzaron, la joven desapareció detrás de la cortina. Esa noche, Catalina durmió en la posada del pueblo más cercano, pero no pudo descansar. Algo en el convento la inquietaba profundamente. Había una sensación opresiva en ese lugar, como si las paredes mismas guardaran secretos terribles. Decidió regresar al día siguiente, pero esta vez sin anunciarse. Llegó al amanecer, cuando la niebla aún cubría los campos como un manto gris. Se ocultó entre los árboles cercanos y observó. Las monjas comenzaron a salir para sus labores matutinas. Algunas iban al huerto, otras hacia la capilla. Pero Catalina notó algo peculiar.
Varias hermanas llevaban cubetas pesadas desde una construcción anexa al convento principal hacia los sótanos. Se movían con rapidez, mirando constantemente a su alrededor. Esperó hasta el mediodía, cuando la mayoría de las monjas estaban en el comedor. Entonces, aprovechando que una puerta lateral había quedado entreabierta, se coló dentro. El interior del convento era frío y húmedo. Los pasillos de piedra resonaban con cada paso. Catalina avanzó en silencio, guiándose por su instinto más que por un plan definido. Escuchó voces que venían de las escaleras que descendían. Con el corazón latiendo fuertemente, se acercó. La escalera era estrecha y oscura, iluminada apenas por algunas velas en las paredes. Descendió lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado y frío a medida que bajaba. Al final de las escaleras, encontró una puerta de madera reforzada con hierro. Estaba entreabierta. Lo que vio al asomarse la dejó paralizada. Era una bodega grande, con barriles alineados contra las paredes. Pero lo que llamó su atención fue la mesa en el centro, manchada con algo oscuro y viscoso. Había cuchillos, embudos, botellas de vidrio vacías, y en el suelo, parcialmente cubierta con una manta, reconoció la camisa que ella misma había cosido para Vicente. La camisa estaba rasgada y manchada, con lo que claramente era sangre seca. Catalina tuvo que llevarse una mano a la boca para no gritar. Su mente trataba de procesar lo que veía, pero la realidad era demasiado horrible. En ese momento, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y encontró a Sor Clemencia, acompañada de otras 2 monjas. La expresión de la Madre Superiora ya no era amable. Había algo frío y calculador en sus ojos. «No debiste venir aquí», dijo Sor Clemencia con voz plana. Las otras 2 monjas avanzaron hacia Catalina, bloqueando su única salida. «Ahora tendrás que quedarte con nosotras». Catalina retrocedió hasta chocar con la pared de piedra. «¿Qué le hicieron a mi esposo? ¿Qué es este lugar?», gritó con voz temblorosa. Sor Clemencia suspiró, como si estuviera cansada de explicar algo obvio. «Este convento sobrevive gracias a nuestro vino», comenzó a explicar con una calma perturbadora. «Es famoso en toda la región. Los comerciantes lo compran. Las familias ricas lo solicitan para sus celebraciones. Pero las uvas no crecen bien en estas tierras frías y húmedas. Necesitábamos otro ingrediente, algo que le diera ese sabor único, esa profundidad que todos elogiaban». Catalina sintió que sus piernas apenas la sostenían. «No, no puede ser verdad», murmuró. «Tu esposo fue imprudente», continuó Sor Clemencia. «Exploró donde no debía. Encontró esta bodega una noche, igual que tú. No tuvimos más opción que silenciarlo. Su sangre mezclada con el vino creó nuestro mejor lote hasta la fecha. Los clientes de Bogotá no paraban de elogiarlo». Las palabras de la Madre Superiora eran monstruosas, pero las decía con la misma tranquilidad con la que hablaría del clima. «Durante años hemos perfeccionado el proceso», explicó. «Los viajeros solitarios, aquellos que nadie echaría de menos inmediatamente, eran invitados a quedarse. Les ofrecíamos nuestro vino, mezclado con hierbas que los adormecían. Cuando perdían la conciencia, los llevábamos aquí. Era rápido, casi piadoso, y su sacrificio servía a un propósito mayor: mantener este convento funcionando, dar empleo a las hermanas, continuar nuestra obra de caridad». Catalina comprendió entonces la horrible verdad. El convento que todos consideraban un lugar sagrado era en realidad un matadero. Decenas, quizás cientos de viajeros habían terminado sus días en esa bodega, convertidos en ingrediente para el vino que las monjas vendían. La hipocresía era tan profunda, tan retorcida, que resultaba casi imposible de creer. «¿Cuántos?», preguntó Catalina con voz apenas audible. «¿Cuántas personas han asesinado?». Sor Clemencia intercambió miradas con las otras monjas. «No llevamos cuenta exacta.
Comenzó hace casi 20 años, cuando yo era apenas una novicia. La Madre Superiora anterior descubrió que un viajero enfermo había muerto en su celda. En lugar de reportarlo a las autoridades, ella y otras hermanas decidieron hacer desaparecer el cuerpo. Fue entonces cuando tuvieron la idea del vino. Al principio fue solo ese hombre, pero luego vieron lo fácil que era, lo bien que funcionaba. Nadie sospechaba de unas monjas devotas. Y el dinero que ganábamos con el vino nos permitía expandir el convento, ayudar a más personas, mantener nuestra independencia. La racionalización era nauseabunda. Estas mujeres habían convencido a sí mismas de que cometer asesinatos en masa era justificable si el dinero se usaba para obras buenas. Catalina sintió que iba a vomitar, pero también comprendió que estaba en grave peligro. Si estas mujeres habían matado a decenas de personas sin remordimiento, no dudarían en hacer lo mismo con ella. No pueden salirse con la suya para siempre, dijo Catalina, tratando de ganar tiempo. Mi familia sabe que vine aquí. Si desaparezco también, vendrán a buscarme. Sor Clemencia sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Eso dicen todos al principio, pero nadie sospecha de nosotras. Somos solo monjas inofensivas. Cuando la gente pregunta por los desaparecidos, les decimos que se marcharon temprano o que nunca llegaron. ¿A quién van a creer? ¿A la palabra de parientes desesperados o a la de mujeres de Dios? Una de las monjas más jóvenes, que había permanecido en silencio, de repente habló. Madre Superiora, esto ya no es correcto. Hemos ido demasiado lejos. Era la misma joven que Catalina había visto observándola desde la ventana. Sor Clemencia giró hacia ella con furia contenida. Sor Lucía, te ordeno que guardes silencio. Has hecho tu voto de obediencia. Pero Sor Lucía dio un paso al frente, su voz temblando pero firme. Hice votos para servir a Dios, no para convertirme en asesina. He vivido con esta culpa durante 2 años, desde que me obligaron a participar. No puedo seguir así. No puedo seguir fingiendo que esto es aceptable. El ambiente en la bodega se tensó. Catalina vio una oportunidad. No eres la única que siente que esto está mal, le dijo a Sor Lucía. Ayúdame. Juntas podemos detener esto. Podemos hacer que la justicia se cumpla. Sor Clemencia avanzó amenazadoramente hacia la joven monja. Si dices una palabra más, Lucía, serás tú quien termine en uno de estos barriles. No creas que tu juventud te protege. Fue entonces cuando Sor Lucía hizo algo inesperado. Se lanzó contra Sor Clemencia, empujándola hacia atrás. ¡Corra!, le gritó a Catalina. ¡Salga de aquí y traiga ayuda! Catalina no dudó. Corrió hacia las escaleras mientras escuchaba gritos y forcejeos detrás de ella. Subió los escalones de 2 en 2 con el corazón desbocado. Llegó al pasillo principal y corrió hacia la salida. Detrás de ella escuchaba pasos pesados y voces gritando. Abrió la puerta principal de un empujón y salió al exterior, donde la luz del sol la cegó momentáneamente. Corrió hacia el pueblo sin mirar atrás, sus pulmones ardiendo, las piernas temblando. No se detuvo hasta llegar a la casa del alguacil. Cuando finalmente llegó, casi sin aliento, golpeó la puerta con desesperación. El alguacil, don Fernando Suárez, abrió, sorprendido por el estado de la mujer frente a él. «Tienen que venir conmigo al convento», dijo Catalina entre jadeos. «Las monjas están asesinando gente, mi esposo, todos los desaparecidos, el vino». Don Fernando era un hombre veterano, había servido en las guerras civiles y había visto muchas cosas, pero la historia que Catalina le contó lo dejó atónito. Sin embargo, había algo en los ojos de esa mujer, en su desesperación genuina, que lo convenció de que no estaba inventando una locura. Reunió a 5 hombres del pueblo, todos armados,
y cabalgaron hacia el convento de Santa María de los Dolores. El sol ya estaba comenzando a descender cuando llegaron. Don Fernando golpeó la puerta principal con autoridad. «Abran en nombre de la ley, necesitamos registrar estas instalaciones». Hubo un silencio prolongado. Luego la puerta se abrió lentamente. Sor Clemencia apareció, su expresión serena, como si nada hubiera pasado. «Don Fernando, qué sorpresa. ¿En qué podemos ayudar a las autoridades?» «Esta mujer ha hecho acusaciones graves contra su convento», dijo el alguacil. «Necesito revisar sus instalaciones, particularmente los sótanos». Sor Clemencia no pestañeó. «Por supuesto no tenemos nada que ocultar. Somos siervas de Dios. Pueden revisar lo que deseen». Pero cuando entraron y descendieron a los sótanos, encontraron algo diferente a lo que Catalina había descrito. La bodega estaba limpia, los barriles ordenados, no había rastro de sangre ni de instrumentos sospechosos. La mesa que Catalina había visto manchada ahora relucía limpia. No había señal de la camisa de Vicente. Don Fernando se giró hacia Catalina con expresión confundida. «No hay nada aquí». «No. Esto no es posible». Catalina se acercó desesperadamente a los barriles buscando evidencia. «Estaba aquí. Vi la sangre, los cuchillos, la ropa de mi esposo». Sor Clemencia suspiró con aparente tristeza. Pobre mujer, la pérdida de su esposo la ha trastornado. Esto pasa a veces con las viudas. La mente crea fantasías para lidiar con el dolor. Catalina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las monjas habían limpiado todo en las horas que le tomó llegar al pueblo y regresar con las autoridades. Eran más organizadas y eficientes de lo que había imaginado. Pero entonces, una voz temblorosa habló desde las sombras. «Ella dice la verdad». Era Sor Lucía con el rostro marcado por moretones. «Todo lo que dice es cierto. He vivido con esta pesadilla durante demasiado tiempo». El rostro de Sor Clemencia se endureció. «Sor Lucía, estás enferma. Necesitas descansar». «No estoy enferma, estoy harta». La joven monja avanzó hacia don Fernando. «Si buscan en el huerto detrás de la capilla, encontrarán donde enterramos los restos. Docenas de cuerpos, y en la despensa secreta accesible solo desde la habitación de la Madre Superiora encontrarán los registros». Ella lo anotaba todo. Nombres, fechas, cuánta sangre extraída de cada víctima, qué botellas contenían qué mezcla. La expresión de Sor Clemencia finalmente cambió. Su máscara de serenidad se desmoronó, revelando algo frío y maligno debajo. «Traidora», siseó. «Rompiste tus votos, merecerás la condena eterna». «Prefiero la condena eterna que seguir siendo cómplice de esto», respondió Sor Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Fernando ordenó a sus hombres que detuvieran a Sor Clemencia y que comenzaran a excavar en el área que Sor Lucía había indicado. Mientras algunas de las monjas rezaban en la capilla, ajenas a lo que estaba sucediendo, otras comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. 2 de ellas intentaron escapar por la puerta trasera, pero fueron detenidas. La excavación comenzó esa misma tarde. No tuvieron que cavar mucho. A menos de 1 metro de profundidad encontraron el primer cuerpo. Luego otro, y otro más. Todos en diferentes estados de descomposición. Algunos llevaban años enterrados, otros apenas semanas. El hedor que emanaba de la tierra era insoportable. Don Fernando, acostumbrado a escenas violentas, nunca había visto algo así. No era la violencia de una batalla o un crimen pasional. Era algo sistemático, frío, calculado. Estos eran los restos de personas que habían sido asesinadas metódicamente a lo largo de años, por quienes se suponía debían ser símbolos de compasión y piedad. Mientras continuaban excavando, otros hombres registraron la habitación de Sor Clemencia. Detrás de un panel secreto en la pared, encontraron los libros que Sor Lucía había mencionado.
Eran registros meticulosos, escritos con letra clara y precisa. Había nombres, algunos con signos de interrogación cuando no conocían la identidad de la víctima. Había descripciones de cómo habían sido procesados, cantidades exactas de sangre obtenida, notas sobre qué combinaciones de sangre producían mejores resultados en el vino. Era un catálogo del horror, documentado con la misma frialdad con la que se llevaría el inventario de una bodega. Uno de los registros decía: viajero de aproximadamente 40 años, robusto, producción 4 litros. Mezcla con cosecha del 72 resultó en sabor excepcional. Clientela de Bogotá muy satisfecha. Don Fernando sintió náuseas al leer. Estas mujeres no solo habían cometido asesinatos, habían convertido el crimen en un negocio eficiente. Y lo más perturbador era que muchas de ellas parecían genuinamente convencidas de que estaban haciendo algo correcto, que el fin justificaba los medios. Durante los siguientes días, la noticia se esparció por toda la región como pólvora. Los periódicos de Bogotá publicaron titulares escandalosos: el convento del horror, monjas asesinas vendían vino con sangre humana. Docenas de víctimas descubiertas en convento. La historia era tan macabra, tan increíble, que muchos inicialmente pensaron que era un cuento inventado. Pero la evidencia era innegable. Al final, excavaron 37 cuerpos del huerto. Los registros mencionaban 43 víctimas, lo que sugería que algunos cuerpos habían sido dispuestos de otra manera o que los registros estaban incompletos. De las 22 monjas que vivían en el convento, 8 fueron arrestadas por participación directa en los asesinatos. Sor Clemencia, como líder, enfrentaba los cargos más graves. Durante su juicio, que comenzó en marzo de 1875, mantuvo una actitud desafiante. Cuando el fiscal le preguntó cómo podía justificar lo que había hecho, ella respondió con voz firme: hice lo necesario para que este convento sobreviviera, para que pudiéramos continuar nuestra obra. Dios comprenderá mis acciones. El fiscal, horrorizado, replicó: ¿que Dios aprobaría el asesinato de inocentes? ¿Que Dios bendeciría el engaño y la profanación? Sor Clemencia simplemente sonrió. El mismo Dios que permitió sacrificios en el pasado, el mismo Dios que pide que sus siervos hagan lo necesario. Ustedes, hombres de mundo, no pueden comprender la devoción verdadera. Era una locura, una perversión completa de cualquier enseñanza religiosa. Pero Sor Clemencia genuinamente creía en sus palabras. Había racionalizado sus crímenes hasta el punto de convencerse de que eran actos piadosos. El juicio duró 3 meses. Testigo tras testigo subió al estrado. Familiares de los desaparecidos identificaron pertenencias encontradas en el convento. Comerciantes que habían comprado el vino testificaron sobre su popularidad. Algunos admitieron, con horror, que habían elogiado su sabor único, sin saber lo que en realidad estaban bebiendo. Sor Lucía también testificó. Con voz quebrada, describió cómo había sido reclutada. Al principio no sabía nada, explicó. Ingresé al convento con 16 años, buscando servir a Dios. Durante el primer año todo parecía normal, pero luego una noche la Madre Superiora me llamó. Me dijo que había un trabajo especial que necesitaba hacer, un secreto que debía guardar. Me llevó a la bodega. Allí estaba un hombre atado y amordazado. Ella me entregó un cuchillo y me dijo que debía ayudar. ¿Qué hiciste?, preguntó el fiscal. Lloré, supliqué que no me hiciera participar. Pero ella me dijo que ya sabía el secreto, que si me negaba yo también terminaría muerta. Dijo que era un acto de misericordia, que ese hombre iba a morir de todos modos, y que al menos así su muerte serviría a un propósito divino. Me obligó a sostener los recipientes mientras ella cortaba. Vi la vida abandonar sus ojos. Nunca olvidaré esa imagen.
El tribunal quedó en silencio. Sor Lucía continuó. Después me hicieron beber del vino mezclado con su sangre. Dijeron que era un sacramento, un vínculo que me unía a la hermandad secreta del convento. Me aseguraron que Dios nos perdonaría, porque nuestras intenciones eran puras. Traté de creerlo, de convencerme de que era verdad, pero cada noche veía sus rostros, escuchaba sus súplicas finales. Viví en un infierno durante 2 años, hasta que finalmente reuní el valor para hablar. Su testimonio fue devastador. Dejó claro que mientras algunas monjas eran asesinas convencidas, otras eran víctimas que habían sido coaccionadas y manipuladas. El tribunal tuvo que distinguir entre grados de culpabilidad. Catalina también testificó, describiendo la búsqueda de su esposo y lo que había encontrado en el convento. Su fortaleza y determinación habían sido cruciales para exponer los crímenes. Sin su persistencia, las monjas habrían continuado operando indefinidamente. El veredicto llegó en junio de 1875. Sor Clemencia fue sentenciada a muerte por ahorcamiento, junto con otras 3 monjas que habían participado activamente en múltiples asesinatos. 4 más recibieron sentencias de prisión perpetua. Sor Lucía, debido a su cooperación y evidencia de coacción, recibió 10 años de prisión, aunque muchos argumentaron que ella también era una víctima. El resto de las monjas, aquellas que genuinamente no sabían nada del negocio secreto del vino, fueron liberadas pero marcadas por el escándalo. Ninguna pudo continuar la vida religiosa. El estigma de haber vivido en el convento del horror las persiguió para siempre. La ejecución de Sor Clemencia fue un evento público que atrajo a cientos de personas. En el cadalso le preguntaron si tenía últimas palabras. Ella miró a la multitud y dijo: «Muero sin arrepentimiento. Hice lo que debía hacerse. Si pudiera volver atrás, haría todo exactamente igual». Fueron las últimas palabras de una mujer que había pervertido completamente su fe, que había convertido un lugar de refugio en una casa de horrores. Cuando la trampilla se abrió y la soga se tensó, algunos en la multitud aplaudieron. Otros simplemente miraron en silencio, tratando de comprender cómo era posible que personas que se suponía dedicadas a Dios hubieran cometido tales atrocidades. El convento de Santa María de los Dolores fue quemado hasta los cimientos. Las autoridades decidieron que no podía permanecer en pie, que era un monumento a la maldad. Durante 3 días el edificio ardió y el humo negro podía verse desde Bogotá. Algunos decían que mientras ardía se escuchaban gritos en el viento, las voces de las víctimas finalmente liberadas. Los barriles de vino fueron destruidos, derramados en la tierra. Miles de litros de lo que la gente había considerado el mejor vino de la región desaparecieron, absorbidos por el suelo que también contenía los restos de los asesinados. Era una unión macabra, un final apropiado para un producto concebido en el horror. Catalina finalmente pudo enterrar a Vicente en el cementerio de su pueblo natal. Su cuerpo fue uno de los pocos identificados con certeza. Durante el funeral, ella no lloró. Ya había derramado todas sus lágrimas durante los meses de búsqueda y juicio. En su lugar, sintió una determinación fría. Dedicaría el resto de su vida a asegurarse de que las víctimas no fueran olvidadas. Años después, en 1880, Catalina publicó un libro titulado Las viudas del convento, documentando cada una de las víctimas identificadas, contando sus historias. Viajó por toda Colombia, hablando sobre lo que había sucedido, advirtiendo sobre los peligros de la fe ciega y la autoridad sin cuestionamiento. Las monjas del convento de Santa María no eran monstruos, escribió en el prólogo de su libro. Eran seres humanos que permitieron que una idea retorcida de piedad justificara lo injustificable. Nos recuerdan que la maldad
no siempre llega con cuernos y cola. A veces llega con hábito y rosario, con sonrisas amables y palabras reconfortantes. La lección que debemos aprender no es temer a las personas religiosas, sino cuestionar siempre, mantener los ojos abiertos y nunca asumir que alguien es bueno simplemente por su apariencia o posición. Sor Lucía sobrevivió sus 10 años en prisión. Cuando fue liberada en 1885, era una mujer diferente, marcada por la culpa, pero también por una determinación de redimirse. Pasó el resto de su vida trabajando en hospitales, cuidando enfermos, ayudando a los pobres. Nunca habló públicamente sobre su tiempo en el convento, pero aquellos que la conocían decían que a veces, en las noches, la escuchaban rezar, pidiendo perdón a las víctimas cuyos nombres recordaba. La Iglesia trató inicialmente de minimizar el escándalo, argumentando que estas mujeres no representaban los verdaderos valores cristianos, pero la evidencia era demasiado clara, el crimen demasiado atroz para ser ignorado. El caso llevó a reformas en cómo los conventos eran supervisados, estableciendo inspecciones regulares y mayor transparencia en sus operaciones. El sitio donde había estado el convento permaneció vacío durante décadas. La gente del pueblo evitaba pasar por allí, especialmente de noche. Se contaban historias de luces extrañas, de gemidos en el viento, de sombras con forma de monjas que caminaban entre las ruinas. Si eran ciertas o simplemente el producto de mentes atormentadas por lo que había sucedido, nadie podía decirlo con certeza. En 1920, casi 50 años después de los eventos, se construyó una capilla memorial en el sitio. No para honrar a las monjas, sino para recordar a las víctimas. En las paredes se grabaron los nombres de todos los identificados, 43 en total. El resto, aquellos cuyas identidades se perdieron en el tiempo, fueron representados por una llama eterna, un recordatorio de las vidas apagadas por la codicia y la locura. La historia del convento de Santa María de los Dolores se convirtió en una leyenda oscura de la región. Madres la usaban para advertir a sus hijos sobre los peligros de confiar ciegamente en las apariencias. Se convirtió en un caso estudiado en seminarios y universidades, un ejemplo extremo de cómo la racionalización puede llevar a los seres humanos a cometer actos inimaginables. Catalina vivió hasta 1903, alcanzando los 72 años. En su lecho de muerte, rodeada de sus hijos y nietos, sus últimas palabras fueron: «Nunca dejé que mataran su memoria. Los recordé a todos». Su libro continuó siendo publicado durante décadas, asegurando que la historia no se perdiera en el olvido. Pero quizás el legado más perturbador del convento fue la pregunta que dejó sin respuesta. ¿Cuántos otros lugares similares existían? ¿Cuántos otros crímenes se escondían detrás de paredes sagradas, protegidos por la santidad percibida de sus perpetradores? El caso del convento hizo que la gente comenzara a cuestionar, a mirar más de cerca incluso a las instituciones más respetadas. Y en ese cuestionamiento, en esa pérdida de inocencia, quizás estaba la verdadera lección: que la bondad debe ser demostrada, no asumida; que la autoridad debe ser vigilada, no adorada ciegamente; que el silencio frente a lo incorrecto es complicidad, sin importar cuán pequeña o insignificante una persona pueda sentirse. El viento todavía sopla sobre las ruinas del convento de Santa María de los Dolores, llevando consigo historias de horror y redención, de crímenes innombrables y justicia finalmente servida. Y aunque han pasado más de 150 años, la historia permanece como un recordatorio oscuro de que la maldad puede vestir muchas máscaras y que la vigilancia eterna es el precio de mantener nuestra humanidad.
Las botellas de vino que alguna vez circularon por las mesas de las familias más distinguidas de Bogotá hace mucho que desaparecieron, su contenido macabro finalmente revelado. Pero el recuerdo de lo que contenían, de las vidas que fueron robadas para crearlo, permanece grabado en la memoria colectiva de Colombia, una cicatriz histórica que nunca sanará completamente, un recordatorio permanente de hasta dónde puede caer el ser humano cuando pierde de vista lo que realmente significa ser compasivo, ser justo, ser humano. La historia llegó a oídos del gobierno central en Bogotá de manera casi inmediata. El presidente de entonces, Santiago Pérez Manosalvas, ordenó una investigación exhaustiva no solo del convento de Santa María, sino de todas las instituciones religiosas en un radio de 100 kilómetros. Lo que temían era que este no fuera un caso aislado, que hubiera una red más amplia de complicidad o crímenes similares. Los investigadores recorrieron docenas de conventos, monasterios y misiones. Interrogaron a cientos de religiosos. Revisaron registros financieros, buscando patrones similares de ingresos inexplicables o comportamientos sospechosos. Para alivio de muchos, no encontraron nada comparable a los horrores del convento de Santa María. Parecía que, efectivamente, era un caso aberrante, un grupo específico que había caído en la locura colectiva. Sin embargo, la investigación reveló otros problemas menos dramáticos, pero igualmente preocupantes. Muchas instituciones religiosas operaban con poca o ninguna supervisión. Los registros financieros eran confusos o inexistentes. Había casos de abuso menor, de apropiación indebida de donaciones, de condiciones inhumanas para las novicias. El escándalo del convento había levantado una piedra, y debajo había todo tipo de problemas sistémicos. El arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, se vio obligado a implementar reformas radicales. Estableció un sistema de visitas sorpresa a todas las instituciones bajo su jurisdicción. Creó un consejo de supervisión que incluía tanto clérigos como laicos. Implementó requisitos estrictos de contabilidad y transparencia. Muchos dentro de la Iglesia resistieron estos cambios, argumentando que erosionaban la autonomía religiosa. Pero el horror de lo que había sucedido en Santa María era demasiado reciente, demasiado real para ignorarlo. Mientras tanto, las familias de las víctimas lidiaban con su propio dolor. Para muchos, el descubrimiento de lo que había sucedido con sus seres queridos era casi peor que la incertidumbre previa. Saber que habían sido asesinados, desangrados como animales, convertidos en ingrediente para un producto comercial, era una verdad tan grotesca que algunos nunca pudieron procesarla completamente. Ramón Castellanos, cuyo hermano menor había desaparecido 3 años antes mientras viajaba a Tunja, cayó en una profunda depresión después de identificar el cuerpo. Siempre imaginé que tal vez había empezado una nueva vida en algún lugar lejano. Le confió a Catalina durante uno de los encuentros que ella organizaba para las familias de las víctimas. Imaginé que había conocido a una mujer, que había formado una familia. Era una fantasía, lo sé, pero me daba esperanza. Ahora sé que murió asustado, solo, traicionado por personas en las que confiaba. No hay forma de hacer las paces con eso. Catalina entendía ese dolor. Había pasado por lo mismo. Por eso organizó lo que llamó los Encuentros de las Voces Perdidas, reuniones mensuales donde las familias podían compartir sus historias, llorar juntas, apoyarse mutuamente. Era una forma temprana de terapia de grupo, aunque nadie usaba ese término entonces. Simplemente era gente rota tratando de recomponerse unos a otros. En estas reuniones surgieron historias que añadían capas al horror. María Elena Torres descubrió que su padre había sido una de las primeras víctimas, asesinado casi 20 años antes.
Yo tenía solo 5 años cuando desapareció, contó con voz temblorosa. Crecí sin él, sin entender por qué nos había abandonado. Mi madre murió creyendo que él había huido con otra mujer. Nunca supo la verdad. Parte de mí se alegra de que no tuviera que saber esto, pero otra parte está furiosa, porque ella murió pensando que él no nos amaba, cuando en realidad fue asesinado tratando de volver a casa con nosotras. Otro aspecto perturbador que emergió fue el destino de los clientes que habían comprado el vino. Cientos de familias distinguidas en Bogotá y otras ciudades habían consumido el producto durante años. Cuando se reveló lo que contenía, muchos se enfermaron físicamente solo de pensar en ello. Algunos intentaron negar que alguna vez lo hubieran comprado, avergonzados de estar asociados incluso tangencialmente con el crimen. Don Ernesto Valderrama, un comerciante rico que había sido uno de los mejores clientes del convento, enfrentó un dilema moral atroz. «Serví ese vino en la boda de mi hija», dijo durante una entrevista para el periódico. «En bautizos, en cenas importantes. Lo recomendé a amigos y socios comerciales. Sin saberlo, hice que docenas de personas bebieran. Eso. ¿Cómo vivo con ese conocimiento? ¿Cómo miro a mi familia a los ojos?» La culpa por asociación, aunque no tenían culpa real, atormentó a muchos. Algunos donaron grandes sumas a organizaciones caritativas, como si pudieran compensar su participación involuntaria. Otros se retiraron de la vida pública, incapaces de enfrentar las miradas y susurros. El impacto en Fontibón y los pueblos circundantes fue igualmente profundo. El convento había sido una parte integral de la comunidad durante más de un siglo. Había proporcionado empleos, había comprado suministros locales, había sido un centro de actividad social. Su destrucción dejó un vacío económico, pero más que eso, dejó un vacío psicológico. Solíamos llevar a nuestros hijos allí para que las monjas los bendijeran, recordó una mujer del pueblo llamada Josefa. Pensábamos que era un lugar santo. Ahora me pregunto si mientras estaba allí con mi bebé había un cuerpo siendo descuartizado en el sótano. La idea me produce pesadillas. La confianza de la comunidad en las instituciones religiosas quedó profundamente dañada. La asistencia a misa disminuyó notablemente en los meses siguientes al escándalo. Los sacerdotes locales tuvieron que trabajar arduamente para reconstruir la fe de sus feligreses, enfatizando que lo que había sucedido en Santa María era una aberración, no la norma. El padre Antonio Ruiz, párroco de Fontibón, pronunció un sermón memorable en septiembre de 1875. «Hermanos», dijo desde el púlpito, «comprendo su dolor y su furia. Comprendo que se sientan traicionados, pero les pido que no dejen que la maldad de unos pocos destruya su fe. Lo que sucedió en ese lugar no fue obra de Dios, sino la perversión de seres humanos que perdieron su camino. Nuestra fe no reside en edificios o en personas imperfectas, sino en algo más grande, algo que no puede ser manchado por acciones humanas». Sus palabras resonaron con algunos, pero otros permanecieron escépticos. Una división se formó en la comunidad entre aquellos que podían separar las acciones de individuos corruptos de la institución más amplia y aquellos que veían el crimen como evidencia de problemas sistémicos más profundos. Sor Lucía, después de cumplir su sentencia, regresó brevemente a la región en 1886. Quería visitar la capilla memorial, rendir homenaje a aquellos cuyas muertes había presenciado. Pero cuando llegó al pueblo, la hostilidad que enfrentó fue inmediata. Aunque muchos reconocían que ella había sido víctima de manipulación, otros solo veían a una de las asesinas. «Fuera de aquí», le gritó un hombre cuyo tío había sido una de las víctimas. «No quiero ver tu cara hipócrita fingiendo arrepentimiento». Otros le lanzaron piedras. Sor Lucía tuvo que huir.
sin poder completar su peregrinaje de expiación. Ella entendía la ira. En una carta que escribió a Catalina ese mismo año, reflexionó: «No espero perdón, no merezco perdón. Cada día despierto sabiendo que tengo sangre en las manos. He dedicado mi vida a tratar de equilibrar la balanza, pero sé que es imposible. Nada de lo que haga devolverá la vida a esos hombres. Solo puedo esperar que Dios, si existe y si es misericordioso, vea mi sincero arrepentimiento y entienda que yo también fui víctima, aunque eso no excuse mis acciones». Catalina, quien había desarrollado una correspondencia con Sor Lucía a lo largo de los años, respondió con compasión, pero también con honestidad brutal. «Tu culpa es real», escribió, «pero también lo es tu valor al hablar. Sin ti, las muertes habrían continuado. Has salvado vidas al destruir esa operación. No cancela lo que hiciste, pero cuenta para algo. Vive con tu culpa, pero no dejes que te paralice. Úsala como combustible para hacer bien». La relación entre estas dos mujeres, la viuda y la monja arrepentida, se convirtió en uno de los aspectos más complejos y humanos de toda la saga. Representaban dos lados del mismo horror: la víctima directa y la perpetradora coaccionada. Su capacidad para encontrar algún tipo de entendimiento mutuo, si no exactamente perdón, hablaba de la complejidad moral de la situación. En 1890, 15 años después del descubrimiento, un joven periodista llamado Gabriel Núñez decidió investigar qué había sido de las otras monjas, aquellas que no habían sido arrestadas, pero que habían vivido en el convento. Rastreó a 12 de ellas. Lo que encontró fue una variedad de destinos, cada uno su propia tragedia. 3 se habían suicidado en los años inmediatamente posteriores al escándalo, incapaces de vivir con el estigma. 4 habían cambiado sus nombres y se habían mudado a regiones remotas, tratando de comenzar de nuevo donde nadie las conociera. 2 habían caído en el alcoholismo y vivían en la pobreza. 1 había perdido la razón completamente y estaba confinada en un manicomio. Las otras 2 habían logrado reconstruir vidas modestas, pero vivían bajo constante temor de ser reconocidas. Incluso las inocentes fueron castigadas, escribió Núñez en su artículo. El crimen fue tan atroz que manchó a todos los asociados con él, culpables o no. Es una lección sobre cómo el mal no solo destruye a sus víctimas directas, sino que genera ondas de destrucción que alcanzan a innumerables personas periféricas. El artículo de Núñez generó cierto debate sobre si era justo que estas mujeres, que probablemente no sabían nada del negocio del vino, hubieran sufrido tanto. Pero la opinión pública en general tenía poca simpatía. El horror de lo que había sucedido era demasiado grande para matices. En 1895, 20 años después del descubrimiento, el gobierno colombiano erigió un monumento nacional en Bogotá dedicado a las víctimas de la traición de la fe. Era una estatua de un viajero con su morral, mirando hacia el horizonte, representando a todos aquellos que habían partido en viajes y nunca regresaron. En la base estaban inscritos los nombres de las 43 víctimas identificadas del convento de Santa María, junto con la frase «Nunca olvidados, siempre llorados». Durante la ceremonia de inauguración, ahora era Catalina, ya mayor, pero todavía fuerte en espíritu, quien dio el discurso principal. «Estos nombres representan más que estadísticas», dijo a la multitud reunida. «Representan padres que no volvieron a casa con sus hijos, hermanos que dejaron familias destrozadas, esposos cuyas esposas tuvieron que aprender a vivir con corazones rotos. Cada nombre aquí es una historia, una vida completa, reducida a una entrada en los registros macabros de asesinas. Recordarlos no es solo honrar su memoria,
es afirmar que cada vida tiene valor, que nadie merece ser reducido a un ingrediente, a un número en un libro de contabilidad. Sus palabras fueron recibidas con lágrimas y aplausos. Catalina se había convertido en una figura casi legendaria, símbolo de la justicia perseverante y el recuerdo inquebrantable. En los años siguientes, a medida que Colombia entraba en el nuevo siglo, la historia del convento se convirtió en algo entre historia y leyenda. Los detalles se volvieron más borrosos con el tiempo. Algunos comenzaron a dudar si realmente había sido tan terrible como se contaba. Seguramente exageran, decían algunos jóvenes que no habían vivido los eventos. Monjas asesinas que hacían vino con sangre humana. Suena como un cuento de terror inventado, pero los registros estaban allí, en los archivos judiciales, en los periódicos de la época, en las memorias de aquellos que lo habían vivido. Y cada vez que surgía el escepticismo, alguien sacaba estos documentos, mostraba la evidencia innegable de que sí, realmente había sucedido, que la realidad a veces es más horrible que cualquier ficción. El caso también tuvo impactos legales duraderos. Llevó a cambios en cómo se manejaban las instituciones religiosas bajo la ley colombiana. Se establecieron protocolos para investigar desapariciones, especialmente cuando los últimos lugares conocidos de las víctimas eran instituciones religiosas. Se crearon mecanismos de supervisión independiente. Estas reformas, nacidas del horror, probablemente previnieron otros crímenes similares en las décadas siguientes. En 1903, el año de la muerte de Catalina, se publicó una edición definitiva de su libro, expandida con nuevos testimonios y documentos que había recolectado a lo largo de casi 3 décadas. Incluía fotografías del convento antes de su destrucción, copias de páginas de los registros de las monjas, transcripciones completas del juicio. Era un documento histórico exhaustivo, asegurando que los detalles nunca se perdieran en la neblina del tiempo. Su funeral fue masivo. Miles de personas, muchas de las cuales nunca la habían conocido personalmente, vinieron a rendirle homenaje. En su tumba se inscribió Catalina Morales, 1831-1903. Buscó a su esposo y encontró la verdad. Nunca dejó de recordar a los olvidados. Sor Lucía sobrevivió a Catalina por 10 años, muriendo en 1913 a los 68 años. Pasó sus últimos años en un pequeño hospicio en Cartagena, cuidando a enfermos terminales. Según aquellos que la conocieron en esos años finales, era una mujer de pocas palabras, pero profunda compasión. En su lecho de muerte, sus últimas palabras reportadas fueron: «Pronto sabré si hay perdón para alguien como yo». El sitio del convento de Santa María permaneció como un lugar de memoria sombría. A lo largo del siglo XX se convirtió en destino de historiadores, estudiantes y aquellos fascinados por lo macabro. La capilla memorial fue mantenida por voluntarios locales, quienes aseguraban que la llama eterna nunca se apagara, que los nombres en las paredes permanecieran legibles. En 1974, 100 años después del descubrimiento, se organizó una ceremonia conmemorativa especial. Los descendientes de varias víctimas asistieron. Para entonces, la historia se había convertido en parte del folclore nacional colombiano, una advertencia sobre los peligros de la fe ciega y el poder sin control. Un descendiente de Vicente Morales, el bisnieto de Catalina, dio un discurso reflexivo. «Mi bisabuela nunca conoció a mi abuelo», dijo. «Él nació 8 meses después de la desaparición de Vicente, llevando el nombre de su padre. Creció con historias sobre el hombre que nunca conoció y la mujer que lo vengó. Esa historia definió nuestra familia. Nos enseñó a ser persistentes, a nunca aceptar injusticias, a cuestionar la autoridad. El horror de lo que sucedió aquí nos dio extrañamente un legado de fortaleza». Las palabras capturaron algo importante. Como incluso de las tragedias más oscuras
pueden surgir legados de resiliencia y determinación. Las familias de las víctimas habían convertido su dolor en propósito, su pérdida en lecciones para las generaciones futuras. En tiempos modernos, el caso del convento de Santa María es estudiado en cursos de criminología, psicología, historia y ética. Representa un ejemplo extremo de racionalización grupal, de cómo personas ordinarias pueden cometer actos extraordinarios de maldad cuando están aisladas en sistemas cerrados que refuerzan narrativas distorsionadas. Los psicólogos han analizado cómo las monjas pudieron justificar sus acciones. Identifican varios factores: el aislamiento del mundo exterior, la autoridad indiscutida de Sor Clemencia, la presión de mantener el convento financieramente viable y la gradual normalización de lo anormal. La primera víctima fue probablemente la más difícil. Después de esa, cada asesinato subsecuente se volvía más fácil de racionalizar. Es un patrón visto en otros casos históricos de atrocidades grupales, desde campos de concentración hasta cultos asesinos. El caso del convento es particularmente notable porque ocurrió dentro de una institución religiosa, desafiando las expectativas sobre quiénes son capaces de mal extremo. Hoy, más de 150 años después, la capilla memorial todavía recibe visitantes. La llama eterna aún arde. Los nombres en las paredes permanecen legibles, recordatorios permanentes de vidas cortadas prematuramente. En noches tranquilas, cuando el viento sopla desde las montañas, los locales dicen que todavía se pueden escuchar ecos del pasado. No creen realmente en fantasmas, pero hay algo en ese lugar que evoca memoria y melancolía. Es un recordatorio físico de que el horror no siempre viene de donde lo esperamos, que la maldad puede vestir ropas santas y hablar con voz piadosa. La historia del convento de Santa María de los Dolores permanece como una de las más perturbadoras de la historia colombiana, un capítulo oscuro que la nación nunca ha olvidado completamente ni puede olvidar. Es una historia de horror, sí, pero también de justicia, de perseverancia, de la negativa de una mujer a dejar que los crímenes permanecieran ocultos. Y quizás la lección más importante que deja es esta: la vigilancia eterna es necesaria, el cuestionamiento siempre justificado, y la memoria de las víctimas debe preservarse para que sus muertes no hayan sido completamente en vano. En recordarlos, en contar sus historias, les devolvemos algo de la dignidad que les fue robada en esa bodega oscura hace tantos años.